Aleluya. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios antes de ir a la palabra esta mañana. La palabra de Dios nos dice que la entrada a esa palabra da luz. Así que vamos a creer esta mañana y confiar que el Señor nos va a iluminar. Padre, gracias te doy esta mañana por la vida, la salud que me das y por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en el centro de adoración y también, Señor, que esta mañana están viendo en línea. Y aquellos, Señor, que verán esto también en otro tiempo, Padre, te pido en el nombre de Jesús que ahí donde ellos estén, tú toques cada corazón, que cada oído esté atento, Señor, a lo que tu Espíritu nos dice como iglesia, porque tú nos diriges en el camino que debemos caminar. Pido, Señor, que cada necesidad que haya esta mañana, en medio de la oración tú hayas contestado y que aún, Señor, aquellos que están viendo en línea también, Padre Santo, puedan ser tocados por la presencia de tu Espíritu. Creemos que tú estás con nosotros porque así tú lo has declarado, Señor, que estarías con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y te damos gracias, Padre, por esa promesa gloriosa. En este momento, Señor, nos acercamos a tu palabra con reverencia, con humildad, sabiendo que solo tú puedes, Señor, hablarnos a través de ella. Y pedimos que lo hagas esta mañana en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en la cosmovisión cristiana y hemos estado hablando de esto porque es algo importante que cada uno de nosotros como creyentes sepamos cómo debemos ver las realidades que vivimos en el mundo. Hay muchas voces que nos llaman, hay muchas voces que quieren, ¿verdad?, arrestar nuestra atención, pero el Señor nos dice que siempre debemos estar atentos a su palabra. ¿Qué es lo que Él nos dice? Y viendo al mundo por una cosmovisión cristiana, podemos nosotros entonces ver la realidad como Dios la creó y también como agrada a Dios, que nosotros tomemos, ¿verdad?, posiciones, que nosotros tengamos opiniones inclusive, pero fundadas siempre en la palabra de Dios. Así que vamos al libro de Miqueas, el capítulo 6 del libro de Miqueas, el profeta, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Vimos esto. Leímos esta palabra hace unas semanas, pero quiero una vez regresar a ello porque es algo muy importante. Esta semana estuvimos ministrando a unas personas y el Señor trajo una vez más a esta escritura porque es clave para que vivamos la vida delante de Dios en una manera que le agrada a Él. Miqueas capítulo 6, el profeta de Dios dice ahí: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿O qué, como dijimos, requiere Jehová de ti? Este es un mandamiento, es algo que Dios manda que nosotros tengamos en nuestra vida. Dice que solamente hagamos ¿qué? Justicia y amemos misericordia y que andemos humildemente delante de nuestro Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. La justicia y el juicio, la Biblia habla de ambos, van de la mano, ¿verdad?, en la Biblia. La justicia, quiero hablar esta mañana acerca un poquito más de ello. ¿Qué es la justicia conforme a la Biblia? Porque hoy se nos dice, nos habla mucho de la justicia, que debemos tener justicia, que debemos hacer justicia. Pero la justicia bíblica es una acción que se alinea con el juicio de Dios, con lo que es justo y recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la norma, si podemos decir así, de la justicia. Dios es el estandarte de la justicia. La justicia de Dios, el hombre hacer justicia, no es algo opcional en la cosmovisión cristiana, es parte de la cosmovisión cristiana. Vemos lo justo, vemos lo recto como Dios lo ve. Ahora la Biblia nos dice que Dios ama la justicia, que Dios ama el juicio, porque es parte de su naturaleza y de su carácter. Él es justo en su persona. Dios nunca será injusto y no es posible que Dios sea injusto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y Dios es justo y la Biblia dice que Él ama la justicia. En el Salmo 33 y el verso 4 y 5 dice la Biblia: porque recta es la palabra de Jehová,
¿Qué es la palabra? Recta, la rectitud, dice. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Y luego en el versículo 5 dice, Él ama la justicia y juicio. A ver, diga conmigo, Dios ama la justicia y el juicio. Y si Dios ama justicia, no solamente piensa que es una buena idea, algo bueno de hacer, no, Él ama la justicia. Él ama el juicio, lo recto. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y note que ahí habla de varias cosas: la justicia, el juicio, la misericordia y el amor. Él ama la justicia, lo recto, lo justo y la misericordia de Dios. Así que vemos estos aspectos, ¿verdad?, que definen el carácter de Dios. No es opcional la justicia, el juicio, la rectitud, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 17 y verso 30 que Dios un día va a juzgar el mundo. Note, en el verso 13 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, la ignorancia en la cual vivíamos en el pecado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no sugiere, Dios manda que todo hombre se arrepienta. ¿Por qué? En todo lugar, dice, no importa dónde esté, a todos, en todo lugar, porque dice, ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Dígalo, con justicia. O sea, Dios va a tomar esa norma, ese estándar de justicia, y por ese estándar Él va a juzgar el mundo. Porque aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y claro, ahí se refiere a Jesucristo. Él nos ha dicho que va a juzgar al mundo, y la prueba es que Él resucitó a su Hijo de los muertos, por cual Él juzgará a todos en aquel día. Así que la justicia es algo muy importante en el carácter de Dios y delante de los ojos de Dios. Por eso dije que la justicia para Dios no es opcional. No es algo que podemos hacer o debemos hacer, o quizás si queremos hacerlo. No, Dios manda, Dios requiere que nosotros seamos gente justa, porque ama Dios la justicia. Ahora, ¿qué tan comprometido estará Dios a la justicia divina? Vamos a Romanos capítulo 3. La Biblia nos contesta esta pregunta. Si yo digo, bueno, Dios ama la justicia, pero realmente, ¿qué tan comprometido está Dios en la justicia? Bueno, Él ha advertido a todo hombre que se arrepienta, porque un día va a juzgar el mundo. Así que Él está comprometido, tan comprometido que nos dice la verdad. Y aquí en Romanos 3, estaba meditando esta escritura el otro día y me vino este pensamiento de la justicia de Dios. En Romanos 3, verso 25, vamos a empezar ahí, y 26. Dice, hablando de Jesucristo, en el verso 24 menciona a Jesucristo, la redención que tenemos en Cristo, a quien, o sea, Cristo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, note, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios envió a Cristo a la cruz, dice Pablo aquí en el verso 25, y Dios lo expuso a muerte para manifestar su justicia. Note, ¿qué tan comprometido está Dios con la justicia que envió a su Hijo a morir esa cruel muerte sobre una cruz a las manos de los pecadores? Y dice que Dios envió a Jesús a la cruz para manifestar que Él es justo. Y a causa, dice, de haber en su paciencia pasado por alto los pecados. O sea, el mundo había pecado hasta ese punto donde Jesús murió en la cruz, y Dios en gran paciencia había pasado por alto. No se había olvidado de todos los pecados del mundo, pero Él los pasó por alto mientras en su paciencia esperaba que su Hijo viniera a cumplir la justicia que Dios demandaba, dando su vida. En el verso 26 dice, con la mira, o sea, Dios mandó a Jesús a morir para manifestar su justicia, con la mira o el fin de manifestar en este tiempo
su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué mandó el Padre a Jesús a la cruz? Para manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia. O sea, de que Él no deja libre al culpable, que el pecado es serio, que Dios no se iba a olvidar del pecado y la rebelión humana. Él tenía que hacer algo porque Él es justo. Y si Él es justo, tiene que mantener la justicia. Y entonces Él envía a su Hijo para manifestar esta justicia. Y noten lo que dice, a fin de que Él sea ¿qué? Justo. O sea, de que cuando nosotros vemos a Dios perdonar pecados, no lo hizo simplemente por un sentimiento, no lo hizo porque pensaba que, bueno, pobrecitos, ¿verdad? Pecaron, pero lo voy a dejar que como si no hubiera pasado. No, Dios no puede hacer eso, porque Dios es justo y tiene que ser justo en todos sus tratos. Y dice que Él envió a Cristo con el fin de que Él se mantenga justo, es lo que Pablo está diciendo. Que Él no se le acuse de que tú dejaste ir a gente mala, a gente pecadora. Como nosotros pensaríamos de un juez humano que no aplica la ley, sino que simplemente deja ir a la persona porque como si no hubiera pasado nada. No, Dios no podía hacer eso. Él se mantuvo justo. ¿Cómo? Castigando el pecado, pero lo hizo, note, en su Hijo. Y luego dice, y Él no solamente para que Él fuera justo, sino para que Él pueda justificar a todo aquel que tiene fe en su Hijo Jesús. Él pudiera justificar, perdonar, limpiar la cuenta de los pecadores que confían en Jesús. Así que el plan de salvación fue un proceso de justicia que Dios tuvo que mostrar su justicia. Y Dios juzgó a su Hijo para declarar su justicia. En Romanos capítulo 8 y el verso 31, ahí estamos en el 3, vamos al Romanos 8 y empezando en el verso 31, el apóstol Pablo escribe aquí y diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios nos perdonó, nos salvó, nos predestinó y nos justificó, ¿quién puede entonces ser contra nosotros? ¿Quién nos puede robar de esto que Dios nos ha dado? El verso 32 dice, el que no escatimó, el que no perdonó, el que no, ¿verdad? Pasó por alto ni a su propio Hijo. Estaba meditando en esto y me vino este sentir de que cuánto nos amará el Señor, que a sus enemigos, que a los rebeldes, Él estaba dispuesto a darnos perdón, pero no gratis, así nada más, sin un costo. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Qué importante es que entendamos esa expresión. Si Él no perdonó, si Él no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿qué hará Dios con aquellos que rechazan su perdón? ¿Qué hará Dios con aquellos que no están cubiertos con esa sangre cuando venga ese día de juicio? Si Dios no escatimó que su Hijo recibiera el castigo del pecado, ¿qué sucederá con aquellos que han dicho a Dios, yo no creo que tú hiciste eso por mí? Entonces Pablo sigue diciendo en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y yo digo, Señor, gracias porque mostraste un amor por nosotros dando a tu Hijo. Y no lo dio así nada más para que viniera y nos diera un buen ejemplo de cómo vivir la vida. Lo mandó a la cruz. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Ahora le hago esta pregunta, ¿qué tan comprometido estará Dios
con la justicia y la rectitud, si ni a su propio Hijo eliminó que ese sufrimiento viniera a causa del justo juicio de Dios? Estamos bendecidos por Dios. Por eso Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos justificó, ¿quién nos puede acusar delante de Dios? Y luego en Isaías 53 está la profecía que habló de Jesús, que el Mesías vendría un día, que daría su vida por los pecadores. Y lo describe el profeta Isaías en Isaías 53, empezando en el verso 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Note, aunque él no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Ese es el efecto del juicio divino, que quebranta al pecador. Y un día ese juicio vendrá. Y por eso digo, ¿qué de aquellos? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo este juicio dice que lo quebrantó, lo sujetó a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. Note, el siervo que iba a morir, el cual iba a ser quebrantado por el juicio de Jehová, el que no iba a ser escatimado por ser simplemente hijo de Dios. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La justicia de Dios quebrantó. Esa palabra en el hebreo quiere decir aplastar. Como nosotros tomamos algo que podemos aplastar. El juicio aplastó todo lo que Jesús era su persona, porque llevó el pecado nuestro. Por eso en la cruz Él grita a voz alta, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y siente el castigo y la separación que Él jamás había sentido, porque Él, siendo Dios, había existido con el Padre siempre por la eternidad, en una relación de amor. Y ahora Él experimenta algo que lo quebranta, pero dice que fue a la cruz por su propia voluntad. Y cuando vea el fruto de su aflicción quedará satisfecho. ¿Cuál es ese fruto? La salvación de aquellos que Él iba a justificar. Y eso a Él le dio satisfacción. Aleluya. Si Dios, una vez más repito, sujetó a su Hijo inocente a su santa justicia para hacernos justos y para declarar su justicia, ¿qué hará con aquellos que morirán en sus pecados, en la incredulidad? Por eso Cristo les advirtió a los líderes religiosos del país: si vosotros no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Maestro en una ocasión dijo, si Dios es justo, tiene que haber un infierno. Si Dios es justo, tiene que haber un lugar donde el pecador llevará por la eternidad el juicio divino sobre él. Si Dios es justo, hay un infierno. Y por eso Jesús nos advirtió de huir de la ira
venidera. Dios está completamente comprometido a su justicia. Sabe que aún Abraham, en su trato con Dios, una vez trajo más bien este aspecto de la justicia de Dios. En Génesis capítulo 18 vemos la historia de Abraham, cuando Dios viene a él y le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, y que él tiene que salir de ese pueblo porque Dios va a juzgarlo. Y Abraham empieza a hablar con Dios, a tratar de convencer a Dios que no juzgue a todos en esa ciudad. En Génesis 18 y verso 23 le hace Abraham esta pregunta a Dios. Dice: se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea que Abraham apela a la bondad de Dios, a la justicia de Dios, y dice: Dios, ¿tú serás un juez que destruyes al justo como al impío? Hace esa pregunta delante de Dios. Y luego en el verso 25, después de haberle dicho: si hay 50, Señor, ¿destruirás y no los perdonarás? Versículo 25 le dijo: lejos de ti el hacer tal que hacer morir al justo con el impío. Ve, Abraham tenía ese sentido de que Dios era un Dios justo, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y luego dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le hace esa pregunta a Dios. Claro que Abraham, su intención era que Dios salvara a la gente justa. Le dijo: si hay 50, dijo, ¿destruirás la ciudad? Dios dijo: si encuentro 50, no. Le dijo a Abraham: Señor, dame un poquito más de tiempo, si encuentras 40. Y empezó 30 y 20. Y si hay 10. Por última vez dijo Dios: si encuentro 10 justos, no destruiré la tierra. Y lo que Abraham realmente no entendía es que delante de Dios, ¿quién es justo? No hay ningún justo, dice Romanos 3, ni uno solo. Entonces Dios nos considera justos, nos declara justos por fe, pero no porque somos enteramente justos, sino Dios dijo: si hay 10, no lo destruiré. Y claro, no encontró ni esos 10. Pero Abraham, la pregunta es muy clave para nosotros: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Y cuántos de nosotros pensamos que si Dios es un justo juez, siempre hará lo que es justo? ¿Hará Dios alguna injusticia? No. Ahora, Dios puede tratar con nosotros en misericordia, pero nunca será injusto, porque cuando Dios trata en misericordia con aquellos que creen en su Hijo, los trata a base de lo que Jesús ya hizo. Nos trata a base de que la justicia ya se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Por eso el que pone su fe en Él puede evitar el juicio eterno, porque el juicio eterno se cumplirá, porque Dios es justo. Así que la justicia es muy importante para Dios. Y si es importante para Dios, debe de ser importante para mí. Debe de ser importante para ti, si tú eres un hijo de Dios. Ahora, Satanás siempre tratará de pervertir la justicia, de destruir lo que es justo, de manipular y mal representar, si podemos decir así, la justicia. Pero ¿cómo lo hace? Vamos al Salmo 89, donde la Biblia nos habla acerca de esta justicia, que es algo que define la persona de Dios en el aspecto de su gobernanza o de su gobierno. En Salmo 89, el verso 14, dice la palabra de Dios: justicia y juicio son ¿el qué? El cimiento de tu trono. O sea que Dios afirma su autoridad como Dios en su justicia y en su juicio. La palabra juicio ahí quiere decir aquello que es recto, que es justo. Entonces Dios, en la justicia y en el juicio, ¿verdad?, ha establecido su trono. Por eso Dios no puede violar nunca su justicia ni lo que es recto,
porque destruiría su propia autoridad como rey del universo. Dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y aquí vemos justicia, juicio, misericordia, verdad. Todas estas cualidades y aspectos que definen a Dios en su carácter. Así que notamos que aquí la misericordia, esa palabra es interesante en el hebreo. Esa palabra es la palabra hesed, que quiere decir un amor leal, que quiere decir un amor que nunca falla. La misericordia es el amor mostrado por Dios a aquellos que están en pacto con Él. Por eso Dios tiene misericordia, ¿verdad?, de su pueblo. Y aquel pacto que Dios ha hecho con nosotros, el nuevo pacto, tiene este aspecto del amor de Dios. Todos digan amor. La justicia, el juicio y el amor y la verdad. Cuatro cosas que son importantes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este amor, esta misericordia y la verdad, porque son importantes en entender la justicia de Dios y la justicia bíblica. En el Salmo 119, David dice algo muy interesante que debemos todos nosotros entender acerca de la justicia de Dios. Salmo 119, verso 128. Dice David, verso 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Note aquí, David dice, estimo rectos, ¿verdad? Jehová, el fundamento de su autoridad, de su trono, es la rectitud. Y Pablo dice aquí, David dice, yo estimo rectos todos tus mandamientos. O sea que todo lo que Dios manda es recto, es correcto, si podemos decir en nuestro vocabulario hoy. Todo lo que Dios manda es recto. Nunca nos manda hacer algo que es injusto o que no es recto. Todos sus mandamientos, dice David, yo los estimo que son rectos. ¿Sobre cuántas cosas? Sobre todas las cosas. Así que todas las cosas que Dios ordena y que Dios manda son rectas. Y David dice, ya conociendo y entendiendo eso, aborrezco todo camino de mentira. ¿Ve por qué debemos aborrecer la mentira? Porque es aquello que está en contra de la verdad. Y el fundamento de Dios, el fundamento de su autoridad es justicia y juicio. Es amor, misericordia y la verdad. Y David dice, entonces yo estimo rectos todos sus mandamientos sobre todas las cosas. Así que si yo encuentro la verdad de Dios, lo que Dios manda en su palabra, lo considero recto. Aunque yo piense, quizás tenga otra opinión personal o que el mundo diga que no es así. Si Dios lo dice, es recto. Si Dios lo dice, es para ayudarnos a apartarnos, dice David aquí, de todo camino de mentira. Ahora, ¿qué es esta justicia bíblica de la cual la Biblia nos habla? Vamos a Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo 1. Dije aquí que el fundamento del trono de Dios es misericordia, es este amor fiel, este amor que nunca falla, este amor de pacto y la verdad. El amor y la verdad. Será este juicio o esta justicia del cual oímos mucho hoy, la misma justicia que el cual la Biblia nos habla. Porque esto es muy importante entender para no ser nosotros engañados sobre los mandatos del hombre, sobre las definiciones del hombre, hablando de la justicia. Hoy se habla mucho de la justicia social. Demandamos justicia social. Pero ¿será la misma justicia que la Biblia habla? Vamos a ver en Filipenses capítulo 1. Quiero empezar aquí en el Nuevo Testamento hablando de estas dos verdades que acabamos de leer ahí en el Salmo 89. Filipenses 1, verso 9, Pablo dice, y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué maravilloso pasaje. Regresemos al verso 9 un momentito. Pablo está orando por los creyentes en la iglesia de Filipo. Y dice aquí que él ora a Dios para que el amor que ellos han recibido abunde. Primeramente dice, mucha gente tiene ideas muy distintas de lo que la Biblia habla del amor. Mucha gente piensa que el amor es una emoción simplemente. Que la emoción es algo que simplemente sentimos. Pero hermanos, el sentimiento es el efecto del amor, no es amor. Y eso del pueblo muchas veces se ha confundido, el mundo se ha confundido, igualando el amor a la emoción. El amor puede producir emoción, pero la emoción y el sentir no es el amor. El amor es un hecho, es algo que nosotros hacemos. Ahora aquí Pablo dice, yo oro que la oración, mire lo que dice, en vuestro amor, dice, pido que el amor abunde aún más y más en ¿qué? En ciencia y en todo conocimiento. O sea que haya conocimiento, haya ciencia, que es otra palabra muy cerca al conocimiento. Cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de lo que los científicos conocen del universo, o lo que sea, lo que estén estudiando. Así que Pablo está diciendo que el amor debe de tener ¿qué? Ciencia, debe de tener conocimiento. Un amor que solamente es una emoción, basado en lo que siento, puede ser equivocado porque no tiene el sentido de conocimiento correcto. El amor tiene que tener conocimiento. La Biblia en inglés usa la palabra discernimiento. En discernimiento. El amor tiene que saber discernir. Tiene que saber discernir con base en el conocimiento. ¿Quién es el que nos da el conocimiento del amor? Es Dios. Porque Él es el autor del amor. La Biblia dice que Dios es amor. Así que el amor, noten el versículo 10, Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan ciencia y conocimiento en el amor que abunde, para que aprueben lo mejor. O sea que si nosotros tenemos amor, pero no basado en un conocimiento correcto, en el conocimiento de lo que Dios nos ha dicho, no podemos aprobar las cosas mejores. Vamos a probar cosas que realmente no son rectas. Y dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que teniendo este amor de conocimiento, de ciencia, discernimiento, podamos aprobar esto y seamos ¿qué? Irreprensibles. Seamos sinceros en ese amor y no tengamos que ser reprendidos. Seamos irreprensibles para el amor de Cristo. Así que, qué importante es el amor. Qué importante es que entendamos este amor que el Señor nos ha dado. Y luego dice que siendo llenos de este amor, de conocimiento, discernimiento y ciencia, podemos aprobar cosas que son excelentes, que son mejores. Y dice, ¿y qué es el resultado? Ser llenos de frutos de ¿qué? Diga la voz bien alta. Justicia, eso estamos hablando. La justicia de Dios, que Dios ama, es la que yo debo amar. Y este fruto de justicia tiene que estar en mí. Pero yo tengo que ser lleno de ese amor, porque el Cristo nos dijo, por esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor. Es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, que yo ame y sepa cómo amar. Pero el amor tiene que tener ¿qué? Ciencia y conocimiento y discernimiento para saber aprobar lo que Dios aprueba y no aprobar lo que Dios no aprueba. Y que viviendo en ese amor seamos o traigamos un fruto de justicia, de rectitud, de juicio.
por medio de Jesucristo. O sea, Él es el que nos empodera para hacer esto. Pero ¿cuál es el fin? Para la gloria y alabanza de Dios. Note que todo termina, no en el hombre, sino en Dios. Y nosotros, Pablo ora aquí, que seamos llenos de este amor que Dios tiene para nosotros, llenos de conocimiento, de ciencia, para que aprobemos las cosas que debemos aprobar y desaprobar aquello que no agrada a Dios. Porque el fin en todo es para que lo que hagamos sea para la gloria y alabanza de Dios. Puede decir amén. Así que hoy hay una confusión moderna. Somos nosotros como creyentes llamados a amar a nuestro vecino, amar a nuestro prójimo, amar y ayudar a los enfermos, ayudar y cuidar y socorrer a los necesitados. Que dijo en Miqueas 6:8, amar misericordia. Y esa palabra, una vez más, es la palabra Hesed. Ahí donde leímos en el capítulo 89 de 14 de Salmos, donde dice, usa la palabra misericordia, es esa misma palabra, Hesed, el amor de pacto. Nosotros hemos sido llamados a amar a la gente, amar el mundo. Pero nosotros también tenemos que saber discernir la diferencia entre los mandamientos de Dios y las demandas del mundo. ¿Qué es lo que nos ha mandado Dios y qué es lo que demanda el mundo? Así que si la justicia bíblica, la justicia que Dios ama, ¿será la misma justicia que el mundo declara que busca? ¿Será la justicia social lo que Dios nos manda hacer en la palabra de Dios? ¿O será la justicia social una idea del hombre que está en contra de la justicia de Dios? Déjeme darle una definición que se usa mucho hablando de la justicia social. La justicia social, dice el diccionario, es la noción que la sociedad le debe a todos una igualdad de resultado. No importa el esfuerzo o la habilidad de las personas. La justicia social dice todos debemos de tener el mismo resultado en nuestras vidas. Y la justicia social busca bajo esto hacer cosas que aparentan ser amorosas, pero que no se siguen más bien la instrucción de Dios. Por eso dije que el amor de Dios es lo más importante. Pero si nosotros no tenemos un amor que sabe discernir, que sabe, que tiene conocimiento y ciencia, cualquier cosa que la gente diga es amorosa simplemente porque se ve ser amorosa y pensamos que entonces es correcto. Y bajo la idea de ser justos, el gobierno y otras personas políticas nos dicen que debemos de redistribuir toda la riqueza, todos los bienes, los debemos de redistribuir a todos para que todos tengamos lo mismo, seamos igual. Pero esta idea de la justicia social pone al hombre en contra de mujer, al negro en contra del blanco en la sociedad, y pone grupos uno en contra de los otros, los pobres en contra de los ricos y los ricos en contra de los pobres. Y crea una injusticia intentando traer el resultado igual en la vida de todos. Queremos ayudar a los pobres, por eso vamos a quitarle más a los ricos para darles a los pobres. Se oye bonito, parece ser amor, pero no es. Porque en ser o tratar de ser justos hacia unos, somos injustos hacia otros. Y como le dije la semana pasada, una persona o un gobierno o un programa, o sea lo que sea,
que sea injusto con uno para tratar de ser justo con otro, ese no es amor. Ese viola los mandamientos de Dios y aparenta ser algo bueno, pero no es. Porque la justicia de Dios, el amor de Dios, tiene que tener entendimiento y conocimiento para que apruebe las cosas, dijo Pablo, que son buenas. No simplemente que aparezcan ser buenas, sino que son buenas. Ahora, si yo soy pobre y voy a beneficiar de que le quiten al rico, si yo no soy una persona de integridad, voy a decir, pues que le quiten más, que me den más porque me beneficio. Pero eso es injusticia delante de Dios. Y el creyente debe de amar ¿qué? La justicia. Debemos hacer la justicia. Debemos ser gente que reconocemos la justicia de Dios. Acuérdense, Dios podía haber dicho, el pecador, pobrecito, está sin esperanza y pues simplemente voy a bendecirlo como si nada hubiera pasado. ¿Hubiera mantenido Dios su justicia? No. Dios hubiera dejado de ser justo, porque la justicia demanda el castigo del pecado y la injusticia. Y Dios no pudo hacer eso. Por eso dijo, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, porque Él es serio de que la justicia se mantenga, porque Él es justo. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 25, donde el Señor nos dio una parábola donde podemos entender esto un poquito más. La justicia social es esta idea de que la sociedad le debe a todos una igualdad. No importa la persona, no importa si él pone esfuerzo o no pone esfuerzo, tiene habilidad o no tiene habilidad. Todo bajo la noción de que esto es justo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Mateo 25, verso 14. Cristo dio una parábola, de los talentos. Versículo 14, porque el reino de los cielos, dijo Cristo, es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Note, les entregó lo que le pertenece a él. Y a uno le dio, ¿cuántos? 5 talentos. Los talentos ahí no son como habilidades que yo tengo. El talento era dinero, era moneda. Talento era una cantidad grande de dinero. Le dio sus bienes, se lo entregó, 5 talentos. Y a otro le dio 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. O sea que el Señor toma en cuenta la capacidad de la persona. Lo que la persona va a hacer o no puede hacer. Y conforme a eso, Él les da conforme a Él le place. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Pregunta, ¿por qué no le dio todos iguales? Porque no todos tienen la misma capacidad. Cristo le dio 5 a uno, 2 a uno y 1 a otro. Y luego dice, se fue. O sea, les entregó sus bienes. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Negocio con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea que aumentó lo que Dios le había dado, ¿cuánto? 100%. O sea, duplicó lo que el Señor le había dado. Y asimismo el que había recibido 2, salió y ganó también otros 2. Ahora mi pregunta es, uno ganó 5 y uno ganó 2. Pero los 2 alcanzaron ¿qué porcentaje? El 100%, ¿verdad? Sí, lo que les dieron lo duplicaron, los 2. Y luego dice el verso 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea,
El Señor está diciendo aquí, un día vendrá cuando Dios nos llamará a dar cuenta de lo que Él nos ha dado. Y el verso 24, brinquemos ahí la historia. Porque sabemos que el que le dio 5 le dijo, Señor, yo verdad, gané 5 más. Y el Señor dijo, bien hecho, fiel siervo. El que ganó 2 le dijo, Señor, yo dupliqué los 2. Y el Señor le dijo, bien hecho, fue el siervo, entra al gozo de tu Señor. Pero aquí en el versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora Jesús viene y nos da esta enseñanza en la historia y nos dice esto muy interesante. El que tenía 1 tuvo miedo y lo escondió, no hizo nada. No usó la habilidad y capacidad que Dios le había dado y lo escondió. Y dijo, cuando el Señor venga siquiera, o sea, no lo voy a perder ahí, se lo voy a entregar. Y el Señor lo reprende y le dice que es un siervo negligente, un siervo malo. Y luego dice a los otros, quítale el talento a este y dáselo. Note que dice, no dijo, dáselo al que tiene 2, o que tiene bueno, tenía 4 ya. Note que no le dijo, dáselo al que tiene 4 porque tiene menos. Dijo el Señor, dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. O sea que el que tiene lo que Dios le ha dado y lo ha usado, fidelidad, puede esperar, dice, recibirá más. Y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y en esta historia vemos algo interesante acerca del tratamiento de Dios con el hombre. Que Dios da diferentes habilidades y talentos, habilidades que difieren, a uno 10, a uno 2, a uno 1. Pero Jesús no consideró que el que tenía un talento estaba oprimido porque no tenía la igualdad de los demás. No le dijo, pobrecito, los otros tenían más que tú y pues yo sé que tenías uno nada más. Y no dijo, ¿sabes qué? Aquel tiene 10, este tiene 4 y tú tienes 1. ¿Cuántos son esos? 10 y 4. ¿Son qué? 14 y 1 son 15. 15 dividido por 3 son 4 y una tercera parte, ¿verdad? O no, son 5. Son 5. No dijo, ¿sabes qué? Vamos a igualarlos aquí, vamos a darle 5 y 5 y 5. Así todos están igualitos. Pero no hizo eso. Y nos enseña una lección muy importante. Que Dios nos confía a nosotros lo que a Él le place. Y en lugar de nosotros buscar que nos den lo que a otros tienen, debemos de ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Y la manera de salir adelante y prosperar es ser fiel a Dios con lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando nosotros tenemos ideas de hombres que dicen, ¿verdad? Debemos de quitar a aquellos que tienen más para darle a los que tienen menos. Eso no es justicia, lo repito. Ahora, Jesús nos enseña esta lección muy claramente, que Dios nos va a llamar a cuenta por lo que tenemos, lo que se nos ha dado por Él, no por lo que le quitamos a otros, para traer una igualdad de la sociedad. Ya he dicho de esto en muchas ocasiones, pero vale repetirlo. Si nosotros tomáramos todo lo que los hombres tienen y lo dividiríamos, lo podríamos, yo creo que es casi imposible, pero si el gobierno pudiera dividir todo, dijera, usted tiene mucho dinero en el banco, le vamos a quitar, todos vamos a tener lo mismo.
y empezamos todos en el 2025, todos con el mismo valor de dinero, de posesiones, todos tenemos lo mismo. Ahora tenemos igualdad sobre la sociedad. ¿Qué pasa? La gente que tiene uno, como en la historia, temor, va a esconder su dinero o lo va a malgastar. La gente que tiene dinero o sabe invertir, va a invertirlo. Y en 10 años todos estaremos desigual otra vez. ¿Sí o no? Sí, porque todos tenemos diferentes habilidades que Dios nos ha dado. No somos iguales en ello. ¿Sabe que si usted es una persona que le gusta el deporte y usted dice, bueno, yo soy un poquito chaparrito, pero me gusta el básquetbol, yo quisiera jugar en el NBA, pero Dios no te dio la altura que la gente que juega en el NBA juega, y quizás no vas a ser muy bueno porque vas a competir con gigantes. La gente que casi hasta 7 pies. Entonces, ¿qué diferencia? Que no somos iguales. No podemos ser iguales. La creación nos dice que no hay igualdad. Dios creó las cosas diferentes y lo hizo con ese propósito, porque Dios es sabio y Él sabe lo que Él hace. Puede decir amén. Así que la justicia bíblica no discrimina en ninguna esfera de la vida. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 19. Somos diferentes porque Dios nos ha creado de esa manera. 2 de Crónicas 19, y lo que dice la Biblia, que puso jueces, dice la Biblia, en todas las ciudades fortificadas de Judá. Está hablando de Josafat, me parece. Por todos los lugares, puso jueces. Y le dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Verso 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. ¿Quién le está diciendo esto? Josafat le está diciendo esto a los jueces que fueron puestos en sus lugares para juzgar en las cortes en Israel. Y les dijo, miren, que el temor de Jehová esté con ustedes y miren lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios, Él no hace injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea que no puedes darle a Él, ¿verdad?, una mordida, como decimos nosotros aquí. No puedes tú darle dinero debajo de la mesa para que juzgue como tú quieres. Y dice, ustedes que son jueces, juzgan bajo el temor de Jehová, o deben de hacerlo. Y cuando juzguen, recuerden esto, nuestro Dios, en Él no hay injusticia. Dios no acepta acepción de personas. Y eso es muy importante. No importa quién seas. Isaías 59, verso 4. No hay quien clame por la justicia, dice el profeta, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. ¿Por qué? Porque no juzgan conforme la verdad. Verso 14 y 15, verso 14 y 15. El derecho se retira. Acuérdese que Jehová, su trono es fundado ¿en qué? En el juicio, el derecho, la justicia. Pero dice aquí, el derecho, lo justo se retira y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Entonces la verdad tropieza, la verdad se echa a un lado. La verdad fue detenida, dice el profeta, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y hoy está sucediendo esto en nuestro país. La gente que está haciendo lo que la Constitución dice o lo recto, es la gente que se le ataca y se le pone en prisión. ¿Sabe usted que hay gente ahorita en prisión que el día 6 de enero del año, ¿qué fue? 2020, ¿verdad? Fue en las elecciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo esa manifestación en el Congreso ahí en Washington? Mucha gente anduvo simplemente protestando. Y hubo gente que entró y destruyó, pero el mayor de la gente estaba simplemente protestando. Mucha de la gente que estaba ahí
fue a prisión simplemente por estar ahí. Por haberle dado la gente que guardaba las puertas la entrada, y le dieron entrada y gente entró hasta adentro. A esa gente la pusieron en prisión. ¿Usted cree que es justo eso? Claro que no. Todos nosotros tenemos la libertad de protestar, siendo y cuando no lo hagamos con violencia. Y mucha gente estaba simplemente protestando. Y hasta este momento están en la prisión. Ya van a cumplir 4 años ahí, sin ser realmente acusados de ningún delito, simplemente porque a los líderes se les ocurrió ponerlos en la prisión. Ahora, ¿habría algunos ahí que eran culpables y deberían estar en la prisión? Sí, pero la mayoría de la gente que está ahorita en la prisión por esa comisión de enero 6 que fue a la prisión, están ahí injustamente. La verdad se ha detenido. Dice, y el que se aparta de la maldad fue puesto a prisión, y lo vio Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ve la justicia, lo recto. Y dice que esto desagrada a Dios. En Levítico capítulo 19, verso 33 al 35. Dios dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Note, no el que pertenece al pueblo de Dios, sino el extranjero. Cuando un natural de vosotros, como un natural de vosotros, dice, tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y yo Jehová, vuestro Dios. Verso 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni peso, ni en otra medida. Note, es muy importante. No hagáis injusticia en juicio. Lo mismo que le dijo a los jueces: cuando vayas a hacer una determinación, está seguro que lo que estás haciendo sea justicia. Y en medida de tierra, ¿qué es eso? Aquellos implementos que pesan las cosas. El peso, dice, ni en otra medida. O sea que las medidas que ellos usaban para vender cosas, hasta eso Dios decía, tienen que ser justos y rectos. No podías tú poner una pesa que decía 5 kilos si era nada más 4. Y si lo hacías, Dios dice, eso es injusticia. ¿Por qué? Porque le estás robando a la persona, a tu prójimo. Y dice el Señor aquí, eso es desagradable al Señor. ¿Por qué? Porque le dice, amarás a aquel extranjero. Nosotros debemos amar. A la gente a veces dice, bueno, la gente que viene aquí, que ha cruzado la frontera ilegalmente, ¿qué debemos hacer hacia ellos? Debemos amarlos. Si tienen necesidad, debemos de compartirles. Pero no es correcto decir que los ciudadanos les debemos a ellos la igualdad. Porque una cosa es amor y caridad y otra cosa es lo que el mundo y el gobierno demanda. Y eso no es correcto. Porque al cruzar la frontera, donde hay leyes que gobiernan esa frontera, esas personas fueron injustas al violar la ley. Dios es un Dios justo. Pero ya estando aquí, ¿nosotros debemos de maltratarlos porque ellos violaron la ley? No. Dios se encarga de eso. Nosotros debemos amar y ayudarlos en la manera que podamos, pero no aprobamos de eso. Y espero que podamos entender esa diferencia. Cuando digo es una violación, es una injusticia, es un caos el violar la ley que gobierna el país. No es ser falta de amor. Y a veces a mí me han acusado, es que no amas. Una vez me dijo una persona mexicana, me dijo, es que tú no amas a tu propia raza, a los mexicanos. Le dije, a mí si fuera chino o ruso, no me importa. Si ha cruzado y ha violado la ley, está mal delante de los ojos de Dios. Y sea mexicano, sea chino, sea ruso, no me importa. Porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Lo justo es lo justo, no importa quién sea. Y por eso el Señor dice, no hagáis ninguna injusticia en juicio. Levítico capítulo 19, el mismo capítulo, verso 15.
Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo ¿quién? Al pobre, ni complaciendo al grande. Creo que esta era la Nueva Traducción Viviente, pero está bien. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y dice la Biblia, creo que la Nueva Traducción Viviente dice, favoreciendo ni al pobre, ni complaciendo al rico o al poderoso. Porque a veces, ¿verdad? La gente dice, bueno, esta persona que tiene dinero, es rico, vamos a tratarlo diferente. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Y al pobre porque no tiene nada, bueno, lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque es pobre. Son personas, son vidas. Por eso el Señor dice, no harás injusticia en el juicio. Cuando un pobre va a la corte, no debe ser tratado diferente que cuando un rico va a la corte. Sin embargo, aquí en este país eso sucede más y más. Al hijo del presidente que ha cometido delitos, primero trataron de quitarle los delitos, dejarlo como nada, hasta que una juez dijo, no, toda persona debe de afrontar cargos, no importa quién sea, simplemente porque es el hijo del presidente, no debe de enfrentar la justicia. Y gracias a Dios que eso lo eliminaron. Un juez justo y recto pudo decir no, y él tuvo que ir, todavía está enfrentando sus cargos. Pero no debemos nosotros de favorecer, dijo aquí, al pobre, ni ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Por eso digo yo, sea mexicano, sea chino, sea ruso, no importa quién sea, lo justo y lo recto es lo justo y lo recto. Y ese amor que Dios tiene por la justicia debe de ser nuestro amor. Y nunca dejemos que alguien nos diga que nos falta amor porque somos y nos aislamos o nos unimos a la justicia divina, a la justicia como Dios nos la presenta. Aquí, este capítulo 19, usted puede regresar a leerlo allí de Levítico, ¿verdad? Nos habla de la justicia, la rectitud en todas las áreas. El Estado, la iglesia, las personas individuales, el hogar. Aquí en Jeremías capítulo 31, vamos a ir rápidamente, voy a terminar con este. ¿Por qué la justicia debemos nosotros bíblica debemos de mantenerla? Debemos de ver la justicia como Dios la ve. ¿Por qué la justicia es importante? Jeremías 32. La justicia de Dios, el juicio de Dios viene en contra del país, en contra del pueblo de Dios, puedo decir hoy la iglesia, y en contra del hogar. Esos tres grupos. Dios habla aquí acerca de la justicia que va a venir porque ellos han sido desobedientes e injustos delante de Dios. Dios está interesado en que la justicia se aplique imparcialmente. Eso nunca debemos de perderlo de mente, porque su estándar de justicia debe ser aplicado a todas personas en todos lugares igual. Aquí en Jeremías 32, verso 31. Vamos a empezar ahí. 32, 31. Dice, de tal manera que para enojo mío, dice Dios, y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que le haga quitar de mi presencia. Primero Dios habla aquí de la ciudad, del país, podemos decir así. Por la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, ahora ya habla de el pueblo, de los hijos de Dios, que era el pueblo de Israel. Dice, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los líderes del país. Y los varones de Judá, los padres del hogar. Así que el Estado, la iglesia y el hogar, los tres lugares donde Dios habla y dice, me volvieron la cerviz, verso 33.
y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Entonces Dios dice, por la maldad de ellos, dice, me han hecho enojar y viene sobre ellos el juicio. Y se aplica, note, a todos, al hogar, al país, a la nación de gente que está en pacto con Dios. En el Estado hoy, en la política, como digo, muchos están llevando adelante esta idea de la justicia social que discrimina en contra de los ricos, muestra ser parcial hacia los pobres porque son pobres y empuja la injusticia, la parcialidad en el juicio de la cual la Biblia habla. Y nosotros debemos de rechazar esa clase de justicia en nuestra política y en todo lugar, porque Dios mismo lo hace. La justicia social en el área de las posesiones, de los recursos, la justicia social del mundo en el área de la economía, de las riquezas, se refiere a una redistribución como justicia para que venga una igualdad de resultado. Note, no una igualdad de oportunidad, que eso es bíblico. Se nos debe dar oportunidad a todos y a todo el que quiera. Si tú quieres estudiar, debes de tener la oportunidad de hacerlo. Y si no quieres, no lo tienes que hacer. Pero reconoce que tus habilidades tendrán mucho que ver con la manera en que tú llevas tu vida hacia adelante. Y aquí nos dice que Dios rechaza aquello que es parcial el uno por el otro. Así que nosotros no debemos apoyar la política que empuja este tipo de justicia bajo la idea de que es una justicia social. Nosotros debemos de ser ciudadanos que somos fieles con lo que Dios nos ha dado. Y si tú eres fiel con lo que Dios te ha dado, te ha puesto en tus manos, Dios te bendecirá porque Él ha prometido hacerlo. Nos debemos de cuidar de los políticos que nos hablan de hacer inversión. Me llama mucho la atención al escuchar los políticos. Dice, queremos hacer grandes inversiones en X. Pero esas inversiones hablan de impuestos, de taxas que nosotros decimos. Que las inversiones que están haciendo no son el dinero de ellos, son el dinero del país. Y nosotros tenemos que cuidar de que bajo la idea de que vamos a ser justos con nuestra sociedad y por eso vamos a cobrar más impuestos, debemos de decir no, porque esa no es justicia, esa es injusticia para aquellos que tienen. Ahora, debemos nosotros de ser amorosos y personas de caridad. Debemos de dar con lo que Dios nos da, claro que sí. Debemos ayudar en todo lo que podemos, porque debemos amar a nuestro prójimo, debemos ayudarlo. Pero acuérdese que ese es un mandamiento personal, no es un mandamiento gubernamental. Dios no le dijo al gobierno que cuidara de los pobres, nos dijo a nosotros que lo hiciéramos. Y si nosotros damos para que eso sea, está bien, pero nunca debemos dejar o elegir un gobierno que quiere hacernos, ¿verdad?, actos injustos para llevar adelante un tal llamado justicia social, porque Dios no aprueba de ello. Dios nunca aprueba de la injusticia ni de la imparcialidad. Padre, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios, por este país donde tú nos has puesto para vivir. Te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido a causa de que este país fue fundado sobre los principios bíblicos. Te doy gracias, Señor, que aunque hemos sufrido muchas cosas, aún todavía se mantienen los remanentes de esa verdad. Y yo te pido, Señor, que nos des una reforma a este país, que tú nos guíes por tu verdad, que tú nos lleves como tu pueblo para hacer luz y sal en la tierra, para hablar la verdad que nos hace libres, no solamente como personas, sino como país, que tú bendices a aquellos que actúan
en justicia y justamente y rectamente delante de ti. Te pido, Señor, que nos des un amor que lleva adelante, Señor, tus propósitos con conocimiento y discernimiento. Y nos libere, Señor, de un gobierno opresivo, de un gobierno, Señor, que solamente quiere destruir lo que tú has amado en tu palabra, Señor, justo y recto. Y yo te pido que esta elección, Señor, sea dirigida por tu mano. Danos líderes que entienden los principios de tu palabra, que nos llevan hacia lo recto, a la rectitud, a lo justo. Y ayúdanos, Señor, reforma este país. Lleva el evangelio, Señor, a través de nuestra persona a este mundo que tanto lo necesita. Declarar que tú eres un Dios justo y que has manifestado tu justicia, no escatimando ni a tu propio Hijo, para que nosotros pudiéramos recibir tu salvación en misericordia. Te damos gracias, Señor, porque no mereciéndolo tú, lo hiciste por amor a nosotros. Y te damos gracias por ello, Padre. Llévanos de este lugar en el nombre de Jesús para hacerte siervos que amamos, Señor, con discernimiento y con justicia. Obramos en todo lo que hacemos. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y tuya sea toda la gloria, Padre, en nuestra vida. Amén y amén.